Compañeros del volante, si creen que la carretera es solo asfalto y polvo, déjenme decirles que a veces es una trampa. Una noche, en un tramo solitario de mi ruta, me sentí como un viejo león en la sabana, esperando la emboscada. Una mujer subió a mi camión, pero sus ojos me dijeron que no solo buscaba un aventón, sino que me estaba arrastrando a un juego peligroso. Esta es una historia de adrenalina, de una mujer misteriosa y de cómo la carretera a veces te depara encuentros que son mucho más de lo que parecen. Mi nombre es Salvador, pero en este oficio me conocen como el jefe. El motor de mi Freightliner Cascadia ronroneaba como un depredador herido, mientras la oscuridad de la noche nos tragaba en una carretera perdida de los Andes colombianos, en la ruta hacia Medellín. Yo, Salvador, a mis 60 años, sentía el peso de mi edad en los hombros, pero la adrenalina que me corría por las venas me hacía sentir como un muchacho de 20. La mujer que había subido a mi camión, un autostopista que me había hecho señas en una curva oscura cerca de Manizales, me miraba con una intensidad que me heló la sangre. Sus ojos, oscuros y profundos como dos pozos sin fondo, me decían una historia que sus labios aún no pronunciaban. El aroma a diésel de mi camión se mezclaba con el olor a un perfume caro, una mezcla extraña en esa parte de la carretera. Ella, una joven de no más de 30 años, con un vestido corto y ajustado, no parecía una mujer que se encontraba en una carretera solitaria. Su ropa, su maquillaje, su forma de hablar, todo en ella gritaba peligro. Pero había algo más, algo en su mirada, un miedo, una desesperación, que me recordó a mi propia soledad, a la vida que había dejado atrás. La soledad, para mí, era una elección, pero para ella, parecía una condena. Me dijo que se llamaba Sofía, que iba a Medellín y que se había quedado varada. Pero su historia no me cuadraba. No había coches en la carretera, no había señales de un accidente, no había nada. La intuición de este viejo lobo de la carretera me decía que ella estaba huyendo, pero no de qué. Y, lo que es más importante, ¿por qué había elegido mi Freightliner? ¿Por qué me había elegido a mí, un viejo camionero en la noche solitaria de los Andes? En la cabina, el silencio se volvió denso. El motor del Freightliner, el único sonido en la oscuridad, me recordaba que yo era el único que podía tomar las decisiones. Ella, con una sonrisa en el rostro, me dijo: «Don Salvador, tiene un camión muy bonito». Su voz, suave y seductora, me hizo sentir una punzada de emoción en el pecho. Yo, un hombre que se había acostumbrado a la soledad, sentí el calor de su presencia, el olor de su perfume, la mirada de sus ojos. No quería solo un aventón, quería algo más. Y yo, el jefe Salvador, me di cuenta de que mi vida, mi camión, mi carretera, estaban a punto de dar un giro que nunca imaginé. La adrenalina de un peligro inminente se mezcló con el de un flirteo inesperado, y el viaje que nos esperaba se convertiría en una aventura que no olvidaríamos. El corazón de este viejo lobo de la carretera latía con una energía que no sentía en años. Sofía, esa mujer misteriosa con ojos de tormenta y un vestido que no pertenecía a una curva solitaria, me miraba con una sonrisa que me decía que el juego apenas comenzaba. Yo, Salvador, no era un hombre de flirteos, pero algo en ella, en su audacia, en su mirada, me hizo sentir como un muchacho de 20 años, con ganas de comerme el mundo. El olor a diésel y a perfume caro en la cabina de mi Freightliner era una mezcla extraña y excitante. Mi vida, compadre, se había vuelto monótona. Después de la muerte de mi esposa, Rosa, en un accidente hace 10 años, mi mundo se desmoronó. La busqué por cielo y tierra, puse anuncios en los periódicos, pregunté en cada paradero, pero fue como si se la hubiera tragado la tierra. La rabia, el dolor y la impotencia me consumieron. Mi Freightliner se convirtió en mi escape, en mi forma de huir del recuerdo, de la casa vacía, de un pasado que me dolía como una herida abierta. El asfalto, las noches solitarias, el ruido del motor, todo se volvió mi única compañía. El jefe Salvador, el hombre que creía en la soledad, se había convertido en un fantasma en la carretera. Pero Sofía, con su presencia, con su mirada, con su sonrisa, me hizo sentir vivo de nuevo. Me contó que era una arqueóloga, que estaba en una misión de investigación en las montañas y que un grupo de hombres la estaba persiguiendo. No me dio más detalles, solo que transportaba un objeto valioso, un tesoro de la cultura prehispánica, que no podía caer en las manos equivocadas. La adrenalina me invadió. Yo, un simple camionero, estaba a punto de convertirme en un héroe de película, en un guardián de tesoros. El Freightliner avanzaba por la carretera,
y el zumbido del motor se mezclaba con el de una aventura que apenas comenzaba. Sofía, con una sonrisa en el rostro, me miró y me dijo: «Don Salvador, me va a ayudar». Su voz, suave y seductora, me hizo sentir una punzada de emoción en el pecho. Y yo, el jefe Salvador, un hombre que se había acostumbrado a la soledad, sentí el calor de su presencia, el olor de su perfume, la mirada de sus ojos. El peligro era real, pero la aventura, la adrenalina, la emoción de vivir de nuevo, era más grande. Y ahora pregunto, camarada, si esta belleza te pidiera que la ayudaras en una misión peligrosa, ¿le habrías dicho que sí? Déjame tu comentario aquí abajo. Lo que Sofía me pidió a continuación no era solo un aventón, era una alianza, un pacto, una aventura que cambiaría mi vida para siempre. La pregunta de Sofía resonó en la cabina de mi Freightliner, con el motor ronroneando en la oscuridad de la noche. Don Salvador, me va a ayudar. Sentí el peso de su mirada, la intensidad de sus ojos. Yo, un hombre que había jurado no meterse en problemas, estaba a punto de romper esa promesa. Pero había algo en ella, en su valentía, en su audacia, que me hizo sentir que no podía abandonarla. El olor a diésel y a perfume caro en la cabina me recordaba a la aventura que se avecinaba. Le dije que sí, que la ayudaría, que mi Freightliner y yo éramos suyos. Una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa que me iluminó el alma. Me contó más sobre su misión. El objeto que transportaba era una pieza de la cultura prehispánica, un mapa tallado en piedra, que la llevaba a un tesoro escondido en las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe colombiano. Un tesoro que podía cambiar la historia de Colombia, un tesoro que un grupo de mafiosos de la zona quería robar. La adrenalina me invadió. Yo, un simple camionero, estaba a punto de convertirme en un cazatesoros. El Freightliner avanzaba por la carretera, y el zumbido del motor se mezclaba con el de una aventura que apenas comenzaba. Sofía, con una sonrisa en el rostro, me miró y me dijo: «Don Salvador, el camino a Santa Marta es largo y peligroso. Pero conmigo, se le hará más corto». Su voz, suave y seductora, me hizo sentir una punzada de emoción en el pecho. Y yo, el jefe Salvador, un hombre que se había acostumbrado a la soledad, sentí el calor de su presencia, el olor de su perfume, la mirada de sus ojos. Paramos en un paradero de camiones en las afueras de Ibagué. Era un lugar ruidoso y lleno de movimiento, con el olor a diésel y a comida de carretera llenando el aire. Bajé del camión y Sofía me siguió. Me dijo que necesitaba cambiar de ropa, que su vestido, aunque hermoso, no era para un viaje en camión. Me dio una bolsa con su ropa y la ayudé a subir a la cabina. El aroma a perfume caro se quedó en el aire. Sentí el volante en mis manos, el motor rugiendo. El camino a Santa Marta era largo, pero no me importaba. Tenía una misión, un propósito. Y sabía que, en la carretera de la vida, la aventura es el único combustible que te lleva a la felicidad. La cabina de mi Freightliner Cascadia, mi refugio de años, se había convertido en un escenario de película. Sofía, la arqueóloga con ojos de tormenta, se cambió de ropa y de su bolso sacó una pistola pequeña, un objeto que me heló la sangre. «Don Salvador, no se asuste», me dijo con una sonrisa. «Es solo una medida de precaución. Estos hombres no son unos angelitos». La adrenalina me invadió. Yo, un hombre que había jurado no meterse en problemas, estaba a punto de meterme en el lío más grande de mi vida. El olor a diésel, a perfume caro y ahora, a pólvora, llenaba el aire de mi cabina. El Freightliner avanzaba por la carretera que nos llevaba a la costa caribeña, y el zumbido del motor se mezclaba con el de una aventura que apenas comenzaba. Sofía, con su ropa de camuflaje, me contó más sobre su misión. Me dijo que el mapa que transportaba, tallado en una pieza de la cultura tairona, era un objeto de gran valor histórico y que un grupo de mafiosos de la zona, los mismos que la perseguían, querían usarlo para sus propios fines. Me dijo que el mapa llevaba un tesoro de la sabiduría de los Tairona, que podía cambiar la historia de Colombia. Y yo, el jefe Salvador, un simple camionero, estaba a punto de convertirme en un héroe. Paramos en un paradero de camiones en las afueras de Barranquilla. Era un lugar ruidoso y lleno de movimiento, con el olor a diésel y a comida de carretera llenando el aire. Bajé del camión y Sofía me siguió. Me dijo que necesitaba hacer una llamada. Le di mi teléfono. Ella marcó un número y habló en un idioma que no reconocí. Su voz,
suave y seductora, se volvió seria, profesional. Me dijo que su equipo de arqueólogos había sido emboscado, que algunos habían muerto y que ella era la única sobreviviente. El corazón se me partió. Sentí el peso de su dolor, de su soledad. Ella no era solo una aventurera, era una guerrera que había perdido a sus compañeros. Me senté en la cabina de mi Freightliner, con la mirada perdida en el espejo retrovisor. El sol de la tarde se ponía sobre el Caribe, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados. El aroma a sal y a mar llenaba el aire. Sentí el dolor de Sofía, su soledad. ¿Y tú, compadre, alguna vez la carretera te puso de frente a una mujer que parecía de película, pero que en realidad era una heroína? Si esta platicada te está llegando al corazón, apriétale ahí al dedito para arriba, así sé que andamos en la misma sintonía. El Freightliner, mi fiel compañero, esperaba en el paradero, con su motor ronroneando, listo para el próximo viaje, un viaje de venganza y de justicia. La llamada de Sofía fue como un balde de agua fría. Mis viejos ojos de jefe salvador, acostumbrados a la dureza del asfalto, veían la verdad. La mujer no era una simple arqueóloga, era una guerrera, una sobreviviente de una tragedia. Su ropa, su perfume, todo en ella, era un disfraz. Ella estaba en una misión de venganza, y yo, un simple camionero, me había metido en ella. El olor a diésel y a perfume caro en la cabina de mi Freightliner era una mezcla que me recordaba la aventura que me esperaba. El Freightliner avanzaba por la carretera que nos llevaba a Santa Marta, y el zumbido del motor se mezclaba con el de una aventura que apenas comenzaba. Sofía, con su ropa de camuflaje, me contó más sobre el mapa. Me dijo que el mapa no solo llevaba a un tesoro, sino a un santuario, un lugar sagrado de la cultura tairona, donde un grupo de indígenas de la zona custodiaba la sabiduría de sus ancestros. Me dijo que los mafiosos querían robar el mapa para destruir el santuario y construir un hotel de lujo en su lugar. La adrenalina me invadió. Yo, un simple camionero, estaba a punto de convertirme en un protector de la historia. Paramos en un pequeño pueblo de pescadores en la costa caribeña. Era un lugar pintoresco, con casas de madera y barcas en la arena. El aroma a sal y a pescado llenaba el aire. Sofía, con su sonrisa que me iluminaba el alma, me dijo que necesitaba un guía, un hombre que conociera las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Me dijo que había un viejo pescador, un hombre que conocía a los indígenas de la zona, un hombre que me ayudaría. Me contó que se llamaba Don Hernán, que vivía en una casita en la orilla del mar, y que mi Freightliner y yo éramos su única esperanza. Sentí el calor del sol del Caribe en mi piel, el sabor amargo de un café frío en mi boca. El Freightliner, mi fiel compañero, esperaba a un lado, con su motor ronroneando, listo para el próximo viaje. La soledad de mi vida, que antes me parecía una condena, ahora era un regalo. Me había traído a Sofía, a esta aventura, a esta misión. La adrenalina de un peligro inminente se mezcló con la de una aventura que no olvidaríamos. Lo que Sofía me contó a continuación no era solo un plan, era una estrategia de guerra. El plan de Sofía era arriesgado, pero lleno de adrenalina. Nos llevaría a lo profundo de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde los mafiosos tenían su base de operaciones. El Freightliner Cascadia, mi fiel compañero, se convertiría en un vehículo de guerra. El olor a diésel y a un perfume caro se mezclaba con el de un propósito renovado. Yo, el jefe salvador, un hombre que se había acostumbrado a la soledad, ahora tenía una misión. Condujimos hasta Santa Marta. La ciudad, con su bullicio y su gente, me parecía abrumadora. El aroma a sal y a mar llenaba el aire. Estacioné mi Freightliner en un paradero de camiones en las afueras. Sofía, con una sonrisa en el rostro, me dijo que el viaje había sido largo, pero que se había sentido segura conmigo. Sus ojos, grandes y oscuros, me miraron con una intensidad que me heló la sangre. Sentí una punzada de emoción en el pecho. Yo, un hombre que se había acostumbrado a la soledad, sentí el calor de su presencia, el olor de su perfume, la mirada de sus ojos. Nos dirigimos a la casa de Don Hernán, el viejo pescador. Era una vivienda modesta, de madera y palma, con una vista impresionante del Caribe. El aroma a pescado frito y a café llenaba el lugar. Don Hernán, un hombre viejo, con una barba canosa y una mirada sabia, nos recibió con los brazos abiertos. Le conté la historia de Sofía, de su misión, del mapa. Él me escuchó con atención, sin decir una palabra.
Cuando terminé, me dijo que el mapa, el tesoro de los Tairona, era un objeto de gran poder y que no podía caer en las manos equivocadas. Nos llevó a su taller, un lugar lleno de redes de pesca, de barcas viejas y de un olor a sal y a mar. Me mostró una barca antigua, una reliquia de los Tairona. Don Salvador, esta barca es su pasaje a la verdad. Con ella, podrá llegar al santuario, a la sabiduría de los Tairona. El corazón de este viejo camionero se llenó de una nueva esperanza. Mi Freightliner, mi fiel compañero, me había traído hasta aquí. Pero ahora, el camino era otro. Y tú, compañero de la carretera, ¿alguna vez la vida te dio una segunda oportunidad, no solo para ti, sino para servir a los demás? Si quieres que sigamos platicando de estas historias de la carretera, de cómo un refugio puede cambiar vidas, suscríbete al canal, así no te pierdes ninguna de mis aventuras. Sabía que mi camino en la carretera no había terminado, pero ahora tenía un nuevo destino, uno que me llenaba el alma. La vida en Santa Marta, en el refugio de Don Hernán, se convirtió en mi nuevo hogar, mi nuevo propósito. Mi Freightliner Cascadia se quedó estacionado en el paradero de camiones, como un guardián silencioso. Yo, el jefe Salvador, me sentí desarmado, sin mi armadura de soledad. El refugio, una casa antigua de madera y palma con un jardín florido, olía a comida casera y a paz. Era un contraste brutal con mi vida en la carretera. Don Hernán, con su sabiduría, me enseñó sobre la cultura tairona, sobre el tesoro, sobre la sabiduría de sus ancestros. Me dijo que el mapa que Sofía transportaba era un objeto de gran poder que no podía caer en las manos equivocadas. Me propuso que Sofía y yo, con su barca, llegáramos al santuario, a la sabiduría de los Tairona. El corazón del jefe se llenó de una nueva esperanza. Mi Freightliner, mi fiel compañero, me había traído hasta aquí, pero ahora el camino era otro. Y tú, que me escuchas, ¿alguna vez la vida te dio una segunda oportunidad, no solo para ti, sino para servir a los demás? Si quieres que sigamos platicando de estas historias de la carretera, de cómo el amor y la compasión pueden cambiar vidas, suscríbete al canal, así no te pierdes ninguna de mis aventuras. La vida en Santa Marta, en el refugio de Don Hernán, se convirtió en mi nuevo hogar, mi nuevo propósito. Mi Freightliner Cascadia se quedó estacionado en el paradero de camiones, como un guardián silencioso. Yo, el jefe Salvador, me sentí desarmado, sin mi armadura de soledad. El refugio, una casa antigua de madera y palma con un jardín florido, olía a comida casera y a paz. Era un contraste brutal con mi vida en la carretera. Don Hernán, con su sabiduría, me enseñó sobre la cultura tairona, sobre el tesoro, sobre la sabiduría de sus ancestros. Me dijo que el mapa que Sofía transportaba era un objeto de gran poder que no podía caer en las manos equivocadas. Me propuso que Sofía y yo, con su barca, llegáramos al santuario, a la sabiduría de los Tairona. El corazón del jefe se llenó de una nueva esperanza. Mi Freightliner, mi fiel compañero, me había traído hasta aquí, pero ahora el camino era otro. Y tú, que me escuchas, ¿alguna vez la vida te dio una segunda oportunidad, no solo para ti, sino para servir a los demás? Si quieres que sigamos platicando de estas historias de la carretera, de cómo el amor y la compasión pueden cambiar vidas, suscríbete al canal, así no te pierdes ninguna de mis aventuras. El viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en la barca de Don Hernán fue una aventura. El mar Caribe, con su color turquesa, se sentía como un lugar de paz, de un calor que me reconfortaba el alma. Pero la misión de Sofía, la de proteger el tesoro de los Tairona, me recordaba que el peligro estaba cerca. El Freightliner Cascadia, mi fiel compañero, se había quedado en Santa Marta, como un guardián silencioso. Yo, el jefe Salvador, me sentí desarmado, sin mi armadura de soledad. En el camino, Sofía me contó más sobre su misión. Me dijo que su equipo de arqueólogos había sido emboscado por los mafiosos que querían robar el mapa. Me dijo que ella era la única sobreviviente, la que había jurado proteger el tesoro de los Tairona. Sentí el peso de su dolor, de su soledad. Ella no era solo una aventurera, era una guerrera que había perdido a sus compañeros. Llegamos a la orilla de la playa, a un lugar escondido entre las montañas de la Sierra Nevada. El lugar, un santuario de los Tairona, era un lugar de paz, de un calor humano que se sentía en el aire. El aroma a flores silvestres y a tierra llenaba el lugar. Nos recibieron los guardianes del santuario, un grupo de indígenas que nos miraban con respeto. Sofía les contó la historia
la de su misión, del mapa. Ellos, con su sabiduría, me dijeron que yo, el jefe Salvador, era el elegido, el que los había protegido. Sentí una punzada de emoción en el pecho. Mi Freikliner, mi fiel compañero, me había traído hasta aquí, pero ahora el camino era otro. Y tú, que me escuchas, ¿alguna vez la vida te dio una segunda oportunidad, no solo para ti, sino para servir a los demás? Si quieres que sigamos platicando de estas historias de la carretera, de cómo el amor y la compasión pueden cambiar vidas, suscríbete al canal, así no te pierdes ninguna de mis aventuras. La rutina en el santuario de los Tairona se convirtió en mi nueva normalidad. El rugido de mi Freikliner Cascadia se había cambiado por el susurro del viento entre los árboles y el canto de los pájaros. Yo, el jefe Salvador, dejé mi armadura de soledad por la túnica de la paz. Aprendí a curar heridas con plantas, a leer las estrellas para guiarme y a escuchar el silencio. Sofía, la guerrera, la arqueóloga, la mujer que había encendido una chispa en mi viejo corazón, se convirtió en mi compañera de aprendizaje. Entrenábamos en la playa, con el mar Caribe como testigo. Ella me enseñó a manejar una pistola, yo le enseñé que el mejor arma es la sabiduría. Nos preparamos para la batalla final. Los mafiosos, liderados por un hombre llamado el Águila, habían establecido su base de operaciones en una cueva cerca del santuario. Su objetivo era destruir el lugar, el tesoro de los Tairona, para construir su hotel de lujo. Sofía, con el mapa en la mano, me miraba con una intensidad que me heló la sangre. Don Salvador, me dijo, este es nuestro último viaje. No hay vuelta atrás. Su voz, suave y seductora, se mezclaba con la adrenalina de la misión. El olor a sal y a tierra se mezclaba con el de un perfume caro que me recordaba a la mujer que había subido a mi camión en una carretera solitaria, pero que ahora se había convertido en mi amiga, mi compañera, mi cómplice. Sentí el calor del sol del Caribe en mi piel, el sabor amargo de un café frío en mi boca. El Freikliner, mi fiel compañero, esperaba en Santa Marta, como un guardián silencioso. La soledad de mi vida, que antes me parecía una condena, ahora era un regalo. Me había traído a Sofía, a esta aventura, a esta misión. Y ahora me preparaba para una batalla por la historia, por la justicia, por la sabiduría de los Tairona. La adrenalina de un peligro inminente se mezcló con el de una aventura que no olvidaríamos. Lo que Sofía me contó a continuación no era solo un plan, era un juramento de sangre. La noche cayó sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, una oscuridad profunda y silenciosa, como la que yo conocía en mis viejos viajes en carretera. Salvador, el jefe, y Sofía, la guerrera, la arqueóloga, estábamos listos. El plan era sencillo: entrar a la base de los mafiosos, recuperar el mapa original y escapar sin ser vistos. Mi Freikliner Cascadia no estaba aquí para ayudarnos. Esta vez, mi arma sería mi mente, mi sabiduría, mis años de experiencia en la carretera. Nos arrastramos por la oscuridad, con la brisa del mar Caribe en el rostro. La base de los mafiosos, una cueva escondida entre las montañas, estaba custodiada por hombres armados. El olor a pólvora y a tabaco llenaba el aire. Sofía, con su ropa de camuflaje, me miró y me hizo una seña con la cabeza. Era la señal para el ataque. Yo, un hombre que se había acostumbrado a la soledad, sentí el calor de su presencia, el olor de su perfume, la mirada de sus ojos. Entramos en la cueva. El lugar, lleno de cajas de armas y de un olor a moho, era un laberinto. En el centro de la cueva, un grupo de hombres, liderados por el Águila, estaba sentado alrededor de una mesa, con el mapa original en la mano. Sofía, con su pistola, se movió como una sombra. Yo, con mi sabiduría, me acerqué al grupo, y con un grito de guerra, hice un ruido para llamar la atención. «El jefe está aquí», grité. Los hombres, sorprendidos, se levantaron. En ese momento, Sofía actuó. Saltó sobre la mesa, recuperó el mapa y corrimos hacia la salida. La batalla final fue una de las más emocionantes de mi vida. Los hombres del Águila nos perseguían, pero nosotros, con nuestra adrenalina, nuestra experiencia, nuestra valentía, éramos más rápidos. Corrimos hacia la barca de Don Hernán, con el mar Caribe como testigo. El Águila, furioso, nos disparó, pero nosotros, con nuestra astucia, nos escondimos detrás de una roca. Subimos a la barca y nos alejamos de la orilla, con el mapa original en nuestras manos. La luna, alta en el cielo, nos iluminó el camino.
La vida en el santuario de los Tairona se convirtió en mi nuevo hogar, mi nuevo propósito. Mi Freikliner Cascadia, mi fiel compañero, se había quedado en Santa Marta, como un guardián silencioso. Yo, el jefe salvador, me sentí desarmado, sin mi armadura de soledad. El refugio, una casa antigua de madera y palma con un jardín florido, olía a comida casera y a paz. Era un contraste brutal con mi vida en la carretera. Don Hernán, con su sabiduría, me enseñó sobre la cultura tairona, sobre el tesoro, sobre la sabiduría de sus ancestros. Me dijo que el mapa que Sofía transportaba era un objeto de gran poder que no podía caer en las manos equivocadas. Me propuso que Sofía y yo, con su barca, llegáramos al santuario, a la sabiduría de los Tairona. El corazón del jefe se llenó de una nueva esperanza. Mi Freikliner, mi fiel compañero, me había traído hasta aquí, pero ahora el camino era otro. Y tú, que me escuchas, ¿alguna vez la vida te dio una segunda oportunidad, no solo para ti, sino para servir a los demás? Si quieres que sigamos platicando de estas historias de la carretera, de cómo el amor y la compasión pueden cambiar vidas, suscríbete al canal, así no te pierdes ninguna de mis aventuras.